Mi nombre es Leonardo Valencia, soy gerente de proyectos de información Workspace desde hace ya algunos años para la compañía. Entonces, bienvenidos nuevamente. El orden del día, vamos a validar qué es Data Studio, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come Data Studio? ¿Esa herramienta de dónde salió? Vamos a identificar algunas diferencias entre Data Studio y otras herramientas de análisis que probablemente las hemos escuchado o en algún momento las hemos identificado o nos las han nombrado. Vamos a realizar conexiones a nuestras bases de datos. Las bases de datos se pueden determinar o denominar como una hoja sheet dentro de nuestro Drive, de pronto algún repositorio o alguna información en la nube. Bueno, ya vamos a ver también cómo conectar esas bases de datos. Y de la misma forma, sé que de pronto lo primero a lo que nos enfrentamos es cómo conectar bases de datos entre sí. Entonces vamos a hacer también un ejercicio de cómo hacemos ese, como se denomina join entre esas bases de datos. Vamos a realizar un ejercicio práctico, ¿listo? Donde vamos a crear unos tableros, vamos a crear filtros, vamos a compartir este informe, vuestros tableros, para que nuestros compañeros, jefes, líderes puedan tener la bondad de edición y de creación. Y de la misma forma vamos a programar el envío de estos informes con ciertas frecuencias acorde a cómo lo establezcamos. Y posterior a ello, vamos a brindar unas recomendaciones con respecto a qué no se debe hacer en Data Studio o en todo lo que está inmerso dentro de Data Studio para que nuestros informes queden como deben realizarse, cómo se debe compartir o cómo se debe programar el envío de forma correcta. Entonces, antes que nada, quiero puntualizar, se van a brindar algunos espacios de pregunta donde pueden plantear sus inquietudes. Del mismo modo, también podemos hacer el uso de esa cajita de comentarios del chat que tenemos dentro de nuestra Meet. Pueden escribir sus preguntas y en el momento en que abordamos como tal las preguntas, podemos responderlas sin ningún problema. Si de pronto se evidencia que hay una pregunta que atañe a un nivel un poco más avanzado de Data Studio, la podemos ahí tener en el tintero, nos contactaremos después vía correo, vía chat, vía celular y podemos abordar de pronto esa inquietud puntual. Entonces, yo quisiera iniciar con, ¿qué es Data Studio? ¿Alguien de pronto lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha manejado? ¿Lo conoce? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? Hola, buen día. Buen día. Dale, Evelyn. Evelyn levantó la mano y el señor Raúl posteriormente. Evelyn. Buenos días. Yo tengo como organizada la información del área de todos los proyectos que hacemos como un dashboard. Ok. Y yo le hice como como estilo infografía a mi presentación. Entonces es fácil de mostrarla. Todo lo que hacemos en el área está ahí como compilado, como resumido en una infografía. Estilo de infografía la organicé. Entonces es súper práctico, es dinámico también. Y también tengo unas investigaciones que es como un visor de seguros, donde también pueden consultar las diferentes referentes del mundo de seguros. Todo lo que sacan las aseguradoras y las alianzas también. Entonces es como una herramienta súper útil para mostrar información. Perfecto, genial, genial. Muchísimas gracias por tu apreciación. Señor Raúl. Gracias. Bueno, yo de Data Studio conozco primero que es una herramienta de las tantas herramientas que tiene Google y que es gratis. Y es una herramienta pues, que permite, digamos, visualizar o disponibilizar la información de muchas maneras, ¿no? Para hacer informes a la medida, para hacer dashboard que permita hacer analítica para toma de decisiones, etcétera. Entonces, básicamente creo que es una herramienta que le permite a uno utilizar toda esa información que tenemos por ahí
dispersa para poderla organizar, poderla ver de manera organizada y a esos datos darle realmente como un valor de información para toma de decisiones y presentación de informes. Excelente, excelente, señor Raúl. Jenny, la última intervención y seguimos. Jennifer, si no estoy mal. Hola, buenos días. Yo tengo entendido que Data Studio es como una herramienta de visualización que te permite pues, finalmente poder mostrar, no sé, esas cifras o esos resultados de manera pues muy dinámica y digamos que de forma muy ordenada para que las personas o sea, no se enfrenten como al gran volumen de información, sino que en una sola imagen, un gráfico, una tabla, pueden identificar como esos resultados grandes o esos KPIs que serían como los que mueven la aguja en el desempeño. Perfecto. Perfecto, excelente. Yo quiero recopilar todo lo que ustedes han mencionado. Se nota a leguas que tienen claro qué es Data Studio. Y reforcémoslo. Es si de pronto determinamos que Data Studio solo es una herramienta, quizás nos podemos quedar cortos con la definición. Bien, como ustedes lo mencionaban, Data Studio no solo es esa herramienta donde yo puedo gestionar mis bases de datos, donde yo tengo algo de Big Data o una información muy extensa y que la estoy condensando dentro de KPIs, ¿cierto? Para que sea de pronto visualmente más agradable en la gestión de los informes. No solo es esa herramienta que me permite realizar ese proceso, sino que también es aquella bondad o aquella herramienta que me permite realizar la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, ahí ya estamos estableciendo dos dimensiones o dos bondades. Gestiono mi información, pero el resultado de gestionar esa información es que me va a permitir tomar decisiones en tiempo real. Entonces, yo puedo hacer análisis estadísticos, análisis de rentabilidad, de ventas, de gastos, de gestión de dimensiones cualitativas que las transformé en cuantitativas, como puede ser el caso de los KPIs, y que me lleven a tomar estas decisiones. Entonces, excelente, nuevamente, muchísimas gracias por esas intervenciones muy acertadas a lo que corresponde Data Studio. Entonces, dando continuidad, veamos esas bondades. ¿Qué es lo que nos tiene Data Studio para brindarnos? Que es algo de lo que ya hemos mencionado y ustedes también lo han mencionado, es que podemos tomar esas decisiones en tiempo real, ¿cierto? Podemos identificar tendencias, podemos identificar de pronto algo que normalmente dentro de una base de datos general, no sé, un sheet, un Excel, lo que ustedes manejen, visualmente no lo voy a poder ver de forma acertada o correctamente, entonces lo voy a poder visualizar correctamente y puedo tomar esas decisiones. Puedo organizar la información acorde como yo lo quiera. Puedo hacer gráficos de barras, gráficos estilo torta, puedo establecer participaciones, bueno, un sinnúmero de bondades en función a la organización de la información, bien sea visual o estructurada. Tal y como también lo mencionaban, es una herramienta completamente gratuita. Esto es una de pronto de las diferencias más arraigadas o más marcadas en función a las otras herramientas de pronto de análisis de datos y de gestión de la información, es que Data Studio es completamente gratuito. Tú no vas a tener que realizar de pronto la compra de una licencia netamente de Data Studio para poder gestionar tus informes. Todas las personas que tengan una licencia de Google Workspace, independientemente del tipo de licencia, tienen acceso a Data Studio y gestionar la información. De la misma forma, y debido a que esto es una herramienta que se encuentra dentro del ambiente de Workspace, y pues como bien ya sabemos, el ambiente de Workspace es colaborativo, nosotros podemos tener una comunicación asertiva de la información. Es decir, la podemos transmitir, la podemos gestionar en grupo, y de la misma forma, y esa es una de las finalidades también, podemos no solamente dar esa bondad de editor de nuestro informe, sino que compartir el informe. Entonces, esto es lo que atañe también a la comunicación asertiva. A nivel del tiempo, también Data Studio, Google Data Studio, ha ido sumando varios conectores de fuentes de datos. Hasta el día de hoy van más o menos alrededor de 650 fuentes de datos, más de 600 fuentes de datos, mejor dicho, conectores de fuentes de datos, donde yo puedo conectar
campañas de Facebook, campañas de Instagram, puedo conectar información en la nube, puedo conectar directamente dentro de mis hojas de cálculo o sheets que se encuentran en mi repositorio, información que está alojada netamente dentro de mi dispositivo o computador. Bueno, hay un sinnúmero de conectores que puedo utilizar. Y como les mencionaba, compartir estos informes en tiempo real, que eso es importante. De pronto yo tengo, o a la antigua, antaño, yo gestionaba de pronto los informes y mi jefe me decía, ok, necesito X informe de rentabilidad, de gasto, lo necesito para tal día. Entonces yo me tenía que tomar mi tiempo de estructurarlo, de realizarlo, de pronto hacer una tabla dinámica, pegarlo, copiarlo y se lo compartía. Ahora, con esta herramienta, con Data Studio, tú lo que puedes hacer es simplemente conectar nuestra base de datos, estructurar tu informe y programar esos envíos. Y se van a compartir en tiempo real. Entonces, esa es otra de las bondades que tenemos para este aplicativo, para esta herramienta. Veamos algunas diferencias. Como ya lo mencionamos, costo. Esta es una herramienta completamente gratuita. ¿Listo? Después de que tengamos nuestra licencia en Google Workspace, independientemente del tipo de licencia que tengamos, tenemos acceso a Google Data Studio. Hay algo que yo no lo veo como una limitante, más es el evidenciarlo como una gestión de la información en que yo sea organizado, es que dentro de Google Data Studio yo no puedo hacer procesos de ETL. Ustedes van a decir, pero Leonardo, ¿qué es ETL? De pronto para los que no tengan el conocimiento. ETL es el acrónimo de extracción, transformación y carga. Eso quiere decir que dentro de Data Studio yo puedo conectar la información, sí, pero si yo quiero transformar esa base de datos dentro de Data Studio, no lo puedo realizar. Ahora bien, eso se puede solucionar con ¿qué? Ahorita vamos a ver también campos calculados. Yo puedo establecer nuevos campos que no me van a afectar la base de datos original, sino que van a estar como tal inmersos dentro de Google Data Studio. Entonces puedo crear de pronto diferencias, sumas, agrupaciones y demás. Ya les doy la palabra. Y por último, como les mencionaba, la colaboración. Entonces, permite la colaboración por equipo. Puedo tener muchos editores, varios editores, para que me ayuden a gestionar o una hoja, si es que se quiere simplemente decirle a la persona que nos colabore con una hoja o varias hojas de nuestro informe. Doy la palabra al señor Luis. Bueno, ya bajó la mano. El señor Raúl nos menciona, eso que mencionaste ya es diseñar el modelo de datos. Correcto, exactamente, sí señor. Eso ya es modelación de datos. Señor Luis. Sí, buenos días, qué pena, no tenía el micrófono activado. Es que tú Tranquilo. ahora mencionaste que permite tener enlazado campañas de Facebook y campañas pues, de marketing digital. Mi pregunta es, ¿con Google Data Studio también genera algún script para montarlo a la página web, campañas de Facebook, o ya debe ir conectado con Google Analytics? Debe ir netamente conectado con Google Analytics, es correcto. Ah, ok. Nuestro gestor como tal de la conexión es Google Analytics Ah, y yo ok. conecto a Google Analytics con Data Studio. Y ahí extrae toda la información. Correcto, Ah, efectivamente. listo. Gracias. Bueno, creo que nadie más ha levantado la mano. Hasta el momento de pronto tienen alguna duda, algo que quieran agregar, que retomemos. No de momento. Perfecto. Bueno, entonces, entremos en detalle. Validemos, naveguemos en Data Studio, creemos nuestro primer tablero, identifiquemos todas estas bondades. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar a Data Studio? Solo basta con que nos vayamos a Google y escribamos Data Studio. Y esta primera opción que nos va a salir, http://datastudio.google.com, es como tal nuestra herramienta. De pronto ven mi pantalla bien, quieren que de pronto las amplíe un poco más. Sí, por favor, Sí, señor, un poco más, por favor. porque se ve muy pequeño. Sí. Perfecto, no hay problema. ¿Ahí está bien?
Sí, Un poquito señor. más. Sí, señor. Un poquito más, por favor. Claro que sí, no hay problema, con mucho gusto. ¿Así está bien? Perfecto. Sí, mejoró muchas mucho. gracias. Gracias. Sí, señor. Así es, muy amable. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces, este es nuestro front inicial o nuestra pantalla inicial para la gestión de nuestro informe. Aquí vamos a encontrar en la parte inferior, donde dice nombre, todos los informes que nosotros hayamos gestionado hasta el momento. ¿Listo? Aquí también vamos a encontrar el apartado de plantillas. De pronto, inicialmente nosotros no somos muy hábiles el estructurando visualmente un informe y queremos utilizar de pronto uno que ya exista. Eso sí, obviamente conectando nuestra base de datos propia o bien sea que nos la hayan compartido. Entonces, podemos hacer uso de estas plantillas. Simplemente sería seleccionarla y conectar la base de datos. Yo les muestro cómo conectamos nuestra base de datos con una plantilla o con un informe propio desde cero. Ahora bien, también lo que podemos identificar son las fuentes de datos. La podemos validar por aquí o aquí es de crear, ¿cierto? Aquí vamos a dar clic en informe. Y aquí también de primero me va a indicar, ok, selecciona tu fuente de datos. Entonces, eso era lo que les mencionaba. Actualmente existen 23 conectores directamente nativos de Google, es decir, que los creó y los diseñó Google, como lo que mencionábamos ahorita. Google Analytics, Google Ads, si de pronto es que tenemos una campaña directamente desde Google Ads, las hojas de cálculo, si tenemos de pronto algún desarrollo en AppSheet, si tenemos algún BigQuery que también podemos incluso manejar MySQL, Postgres, Workbench, lo que ustedes identifiquen, ¿cierto? Y también tenemos por acá 637 conectores de partners de Google, es decir, estos partners que han creado como tal esta gestión o estos conectores de información, como les mencionaba, de Facebook, de Instagram, bueno, de todas estas herramientas de terceros que de pronto nosotros gestionamos. Ahora bien, si de pronto no conocemos el conector y queremos validar de cierta forma cuál es el que nos sirve, por aquí por el buscador también podemos escribir de pronto Facebook y voy a identificar todos los conectores que yo voy a tener para Facebook. Señorita Andrea. Profe, es decir, que yo puedo traer información, digamos, si yo tengo una pauta publicada en Facebook o en Instagram, ¿puedo traer la información y publicarla aquí en este Data Studio? Claro que sí. Dependiendo de las dimensiones que tú tengas para esta campaña publicitaria, tú puedes gestionar la información y llevarla a un informe que posteriormente tú lo puedes estructurar y compartir acorde a la necesidad. Pero sí, lo puedes realizar. Lo que tendrías que validar es el conector acorde o en función a lo que tú requieras. Ahí yo les doy ese tip. Es muy importante, si de pronto no tenemos el expertise de realizar este tipo de conexiones, uno, se pueden de pronto apoyar con el equipo de TI para que los ayude con este tipo de conexiones, porque de pronto vamos a necesitar algún tipo de puerto, algún tipo de usuario, bueno, dependiendo de la base de datos que tengamos. O por el caso contrario, de pronto vamos a necesitar accesos. Entonces, es importante que se puedan apoyar de pronto con ese equipo de TI. Ahora bien, si de pronto pues ustedes también quieren interactuar, quieren aprender un poco más, también hay un apartado de ayudas, ahora lo miramos, directamente de Data Studio, es completamente un apartado donde tú puedes escribir la inquietud o también está segmentado por algunos parámetros como conexiones, como gestión de informes, que lo podemos ahorita también validar y visualizar para que nos guiemos. Entonces, para este caso, vamos a utilizar hojas de cálculo de Google. ¿Listo? Inicialmente, si de pronto nosotros no hemos gestionado ningún informe, ni tenemos conexión a ninguna base de datos, para este caso una hoja de cálculo, Data Studio nos va a solicitar autorización. ¿Listo? Entonces aquí indica, Data Studio necesita autorización para conectarse a hojas de cálculo de Google. Ok, perfecto, le voy a autorizar. Él automáticamente va a hacer un login si yo tengo como tal mi sesión activa dentro del computador que yo estoy utilizando, empleando. Él va a hacer como tal la conexión. ¿Listo? Si no, tendría que
reloguearme para poder darle como tal ese permiso. Aquí ya vamos a ver entonces el apartado o la selección que yo puedo utilizar para estas hojas de cálculo. Entonces, aquí yo puedo visualizar todos los elementos, es decir, todas las hojas de cálculo que yo he interactuado o que tengo dentro de mi repositorio, ¿listo? Dentro de mi Google Drive. Si yo doy clic en soy el propietario, aquí solo voy a ver las hojas de cálculo a las cuales yo soy propietario, ¿cierto? Aquí las que solamente han sido compartidas conmigo, las que de pronto yo he destacado directamente desde mi Google Drive. Si de pronto estos 4 apartados iniciales yo no veo mi información, ¿cierto? Pero yo tengo la hoja de cálculo abierta, yo puedo seleccionar este apartado o este elemento de URL y puedo copiar la URL de mi hoja de cálculo y pegarla directamente aquí y seleccionarla. O si no, puedo navegar directamente desde mi Google Drive y puedo identificar cuál es mi hoja de cálculo y seleccionar. ¿Listo? Entonces, para este caso, yo voy a indicar que yo soy el propietario y vamos a colocar esta base de datos. ¿Listo? Entonces, seleccioné soy el propietario, selecciono la base de datos y aquí va a identificar automáticamente Data Studio si de pronto hay varias hojas o una sola hoja dentro de mi base de datos. Solo puedo seleccionar una hoja a la vez. Si yo quiero dentro del mismo archivo seleccionar otra hoja, tengo que entonces añadir otra fuente de datos y seleccionar la segunda hoja. Es decir, para este caso, si tuviésemos una hoja que se llame BD número 2, seleccionaría la B número 2 y le daría añadir. Aquí a la derecha tenemos entonces nuestras opciones donde nos indican usar la primera fila como encabezado. Esto es muy importante y se lo recomiendo. La estructura de la información o de la base de datos es importante que sea organizada inicialmente, como les he mencionado. ¿Por qué? Porque estos campos, estos encabezados, los va a tomar como campos estructurados para la gestión de la información. Entonces aquí le voy a indicar usar la primera fila como los encabezados. Y también está la opción donde yo pueda incluir esas celdas ocultas o filtradas. ¿Por qué? Digamos que yo no soy el propietario de esta base de datos, de este sheet, de esta información, y yo identifiqué que está filtrada o por aquí vi que está A, B y se salta a la F, G, H y sé que aquí hay una información que yo necesito, ¿cierto? Pero como yo no soy el propietario no puedo quitar esos filtros. Entonces, aquí también lo que puedo hacer es incluir las celdas ocultas o lo que esté filtrado. ¿Listo? Ahora bien, si yo no quiero trabajar con una hoja en su totalidad, sino que simplemente con un rango dentro de esa hoja, aquí también lo puedo escribir. ¿Listo? Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? Señorita Vivian. Quería preguntarte si uno no selecciona usar la primera fila como encabezados, entonces, ¿qué toma el programa o cómo? ¿Qué pasa ahí? Vas a tener que realizar una gestión de la información un poco más compleja. Vas a tener que establecer entonces cómo se denominan los campos o posiblemente también, si de pronto no vas a realizar esa configuración, de antemano te va a tomar como la primera fila dentro de la base de datos como si fuese la dimensión del campo. Y de pronto no la voy a poder gestionar bien, porque no es lo mismo que si yo tengo en este ejemplo, si yo tengo, no sé, hago algo aquí que sea fecha, ¿cierto? Y yo esta fila no la tengo, yo voy a poder arrastrar como si fuese una tabla dinámica este campo, pero el primer enunciado que me va a aparecer es 01/01/2021. Yo voy a decir, ¡ay, esa es la fecha! Pero no va a ser muy diciente de pronto para el informe o para la gestión. Entonces, para facilidad, recomendación, siempre tener ese encabezado. Okay. El señor Luis Girón menciona de que si Data Studio reconoce archivos CSV, sí, señor, reconoce archivos CSV. Sin embargo, y esa es una de las recomendaciones de pronto preliminares que también les brindo, la idea es que este informe sea dinámico y esta actualización, este update sea autónomo. Si yo voy a trabajar directamente con un CSV, de pronto yo no voy a poder estar actualizando constantemente esta base de datos. Ahora bien, si ustedes quieren trabajarlo, lo pueden realizar.
Señorita Ana María. Ana Te iba a María, preguntar es, o sea, en el archivo que te estás mandando, que te estás mostrando ahí, no sé, en el número de columnas, ¿hay ujú. algún problema si cuando uno ya tiene creado el Data Studio decide incluir columnas adicionales o cambiar el orden a la base que ya tenía estructurada inicialmente? Excelente pregunta y esa es una de las recomendaciones. Ahora la retomamos para que vean los pros y los contras de pronto tener muchos editores para nuestra base de datos, pero perfecto que tengan esas inquietudes. Bueno, prosigamos. Entonces voy a darle aquí añadir, listo. Él piensa un momentico, si de pronto no gestiona, entonces pues nuevamente le doy añadir y él ya queda pensando. Bueno, importantísimo recomendarles la magnitud de la información o de la base de datos que yo maneje en Data Studio. Hasta el momento, por lo menos en los ejercicios que he realizado, no ha sido un limitante. Sin embargo, y eso es para todos los aplicativos, si yo tengo una base de datos muy extensa, que tiene mucho peso, Data Studio no va a rendir de la misma forma que con una base de datos un poco más pequeña. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, la idea es que la información que yo ya estoy conectando, mis fuentes de datos que yo ya estoy conectando directamente a Data Studio, sea una fuente de datos que en el mejor de los escenarios ya esté limpia, que cuente con las dimensiones que yo requiero para gestionar mi informe. Entonces, ya conecté la base de datos. Ya él automáticamente me va a colocar una tabla, ¿listo? De dimensión de conteo por lo menos para este caso, me estableció la región. Entonces, él aquí automáticamente dentro de las métricas generó de una dimensión que se llama record count. Si yo la veo en mi base de datos, yo no la tengo. Data Studio lo que hace es como un conteo de cuántas veces se repite esa dimensión como tal. ¿Listo? Entonces, esta la puedo eliminar porque no la voy a necesitar. ¿Listo? Importantísimo. Y al principio siempre pasa es que yo gestione el nombre del informe. A veces al principio nos sucede que he hecho completamente el informe, ¿listo? Yo no le coloqué ese título, lo cerré y después el problema para buscar cuál era, fue el último que gestioné, sí, listo. Entonces, importantísimo colocar este título. Para este caso voy a colocarle informe de ventas. Señor Raúl, tiene levantada la mano y posteriormente la señorita Diana Lucía. Gracias, Leonardo. Tengo dos preguntas con respecto a lo que acabas de mencionar del tamaño de la base de datos, ¿sí? Claro La que primera es, esta observación frente al tamaño aplica sin importar la fuente de datos, es decir, si lo hago como fuente de datos un Excel o una base de datos MySQL o etcétera, o depende también de la fuente de datos. Claro que sí, ahí excelente como lo puntualiza. De pronto, si yo tengo una base de datos en MySQL, ¿cierto? No sé, estoy gestionando, qué sé yo, Workbench, Postgres. De pronto hay unas herramientas que me brindan esa bondad o generar de pronto esas vistas y yo conectar directamente la vista dentro de este informe. Entonces también depende del motor. Asimismo, el motor que me está conectando a la base de datos, asimismo también voy a tener como tal ese tiempo de respuesta directamente dentro de Data Studio. Señorita Diana. Vale, perdón, es que tengo una segunda pregunta, qué pena. Claro, Y la tranquilo. segunda pregunta es, pensando en que Excel puede ser de pronto la fuente más usada para este tipo de informes, digamos, porque son informes pequeños, no son de grandes volúmenes de datos, ¿cuál es la recomendación de tamaño en cuanto a columnas y cantidad de filas que se pueden administrar a través de Data Studio para que el performance o el rendimiento sea bueno? ¿Qué nos recomiendan? No tener, porque digamos que hoy en día una hoja puede tener hasta 1 millón de filas y columnas, bueno, no recuerdo la cantidad. ¿Yo podría llenar completamente esa hoja y Data Studio seguiría siendo eficiente? ¿O hay una recomendación de, no sé, máximo 5.000, 10.000 filas y máximo tantas columnas para lograr ese buen rendimiento? Claro que sí,
Claro que sí. Una de las recomendaciones, como les mencionaba, es uno, tener esta base de datos e información lo más limpia posible para poder gestionarla. Dos, no solamente también depende de la dimensión, sino que también depende del informe que yo estoy realizando. Si de pronto mi informe solamente son 3 tablas y un filtro de estas tablas, pues de pronto no voy a tener alguna limitante, pero si de pronto mi informe consta de muchas páginas y muchas tablas, o muchos gráficos, sí voy a tener como tal esta limitante. Pero en el ejercicio de la operación vas identificando también cuál de pronto es el limitante, porque hay una información o hay muchas bases de datos que son supremamente extensas, pero no tan pesadas, porque de pronto tienen muy pocas dimensiones, muy pocas columnas, o hay otras bases de datos que tienen muy pocas filas, pero tienen muchos cálculos o muchas fórmulas inmersas. Entonces, también depende y hay que jugar como con ese detalle. Doy la palabra, la última intervención a la señorita Diana Lucía y seguimos con la sesión. Señorita Diana. Hola Leonardo, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué es una dimensión exactamente? Claro que sí, claro que sí. Ya vamos a entrar en detalle para validar qué es una dimensión y qué es una métrica. ¿Listo? Bueno, entonces prosigamos. Entonces ya establecimos como tal el informe, el nombre del informe, perdón, es importantísimo, supremamente recomendado. Lo primero que yo debo hacer es establecer el nombre de mi informe. Posterior a ello, y también como buena praxis, establezcamos un versionamiento de este informe. ¿Por qué? Digamos que yo tengo varios editores, somos un grupo, no sé, de 3 personas que estamos analizando los KPIs de determinada área, ¿cierto? Y en algún momento, alguno de ellos o yo eliminé algún gráfico o algún elemento y era de suma importancia y de pronto es un poco complejo construirlo acorde como se había realizado. A veces nuestra imaginación fluye y lo manejamos o lo plasmamos de una forma excelente y a veces no. Entonces, para ello sirven las versiones, establecer el versionamiento. Entonces, aquí, desde archivo, historial de versiones, le voy a poder establecer el nombre a la versión actual. Entonces, le voy a colocar, poner un nombre a la versión actual y le voy a colocar un ejemplo. Puedes colocar de pronto versión número 1. Perdón, ¿será que podrías volver a repetir cómo sacamos la de versiones que no alcancé a ver? Claro que sí, no hay problema. Doy archivo, aquí donde dice historial de versiones, y le coloco poner nombre a la versión actual. Entonces, como les comentaba, puedo colocar versión número 1, o si de pronto es un informe que yo inicié y posteriormente lo compartí para varios editores, puedo colocar entonces mi nombre, versión Leonardo. ¿Listo? Ahí es supremamente importante que acorde como tal a esas características o a esa mnemotecnia o esa identidad corporativa que ustedes tengan, puedan entonces establecer como tal el nombre de estas versiones. Para este caso le voy a colocar versión Leonardo. Entonces, ¿cómo recuperamos ese versionamiento? ¿Cómo lo identificamos? De pronto, como les mencioné, sucedió ese imprevisto y se me eliminó algún parámetro dentro del gráfico y lo quiero recuperar. Entonces, aquí nuevamente desde archivo, historial de versiones, en la segunda opción yo puedo consultar el historial de las versiones. Si le doy clic aquí, mira que aquí me dice, ok, mira, tú construiste una versión que se llama versión Leonardo y lo hiciste el día de hoy, 19 de agosto, a las 8:41. Si yo quiero retornar, si yo tengo de pronto varios nombres, si yo quiero retornar a una de las versiones en estos 3 puntos, yo le puedo cambiar de pronto el nombre o simplemente la selecciono y le doy restaurar esta versión. Entonces, importantísimo, tengan en cuenta, yo puedo restaurar de pronto de forma visual mi informe, pero si lo que evidencié es que hay un cambio dentro de la base de datos, a pesar de que yo tenga los mismos gráficos, el informe no va a tener el resultado esperado. Entonces, ahorita también lo validamos. Ahorita doy un espacio más para las preguntas para que podamos proseguir con la sesión del día de hoy. Sé que tienen mucha inquietud, sé que esto es una herramienta excelente y genial y de verdad que quieren como tal validar muchas inquietudes, pero podemos proseguir y más adelante damos como ese espacio. Listo, muchísimas gracias. Entonces, después de establecer como tal ese versionamiento, listo, ese versionamiento inicial, el nombre,
Ya lo que obedezca a nuestra identidad corporativa para establecer el informe, es decir, toda esa tipografía, toda la colorimetría y demás, también lo podemos gestionar. Entonces, hay dos formas de gestionarlo. Le damos clic derecho sobre nuestro lienzo. Este es un lienzo en blanco, clic derecho. Y en la segunda opción dice tema y diseño. ¿Listo? Entonces, aquí puedo ver los temas que están por defecto para Data Studio. Y está el diseño también, ¿listo? Entonces, con el diseño yo puedo establecer si yo quiero que sea más alto que ancho, es decir, si sea horizontal o vertical, si va a tener una cuadrícula, configurar como tal el ancho y el alto de mi hoja, ¿listo? Y en tema, hay algo y una bondad que me parece excelente de Data Studio, es que, digamos, nosotros tenemos ciertos colores, ¿cierto? Pero no lo tenemos muy puntualmente visto y esa identidad corporativa y queremos implementarla. Aquí hay algo que dice extraer tema de la imagen. Digamos que nosotros tenemos un logo. Para este caso vamos a utilizar el logo de Seguros Bolívar. Voy a darle extraer tema de la imagen y me da la opción de o por una URL, ¿cierto? O por el ordenador. Para este ejercicio lo voy a hacer por el ordenador. Y voy a seleccionar el archivo de la imagen de Seguros Bolívar. Lo puedo hacer, bien sea por un archivo con extensión PNG o por un archivo con extensión normal de imagen, que es un JPG. Y le doy a abrir. Él automáticamente me dice, ok, mira, estos son temas creados para ti. Estos temas te los hemos generado a partir de la imagen que tú indicaste o que tú nos proporcionaste. Selecciona de pronto el que tú quieras aplicar y que obedezca más a la identidad corporativa. Pues mire que más o menos ya me tomó como los colores que tenemos en esta imagen corporativa. Entonces, para este ejercicio voy a seleccionar la primera opción y le voy a dar aplicar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya establecimos como tal el tema y el diseño. Entonces vamos a adicionar, vamos a estructurar de pronto visualmente un poco más ameno nuestro informe. Vamos a insertar de pronto la imagen que ya teníamos como un encabezado y le vamos a colocarlo por acá para que se nos vea bonito nuestro informe, bien chévere. ¿Listo? Y digamos que esto puede obedecer también a muchas estructuras. Digamos, ustedes ya tienen de pronto una estructura de un informe y ustedes quieren copiarla. Claro que sí, también la pueden realizar de esta forma. Digamos, yo voy a colocar por aquí una forma que sea un rectángulo y lo voy a colocar desde este borde hasta este borde de acá para que sea como tal, digamos, mi encabezado, por así decirlo. ¿Listo? Y vamos a adicionar un título. Es muy importante que, a pesar de que tengamos un título dentro de este informe, pues visualmente también dentro del archivo como tal, perdón, es importante que también tengamos un título dentro de nuestro lienzo. ¿Listo? Entonces, por esta opción de texto, le voy a dar clic y la voy a señalar. Voy a colocar informe o análisis de ventas. Coma, digamos, gastos y rentabilidad. Vemos que ustedes quieren contextualizar al lector, ¿cierto? Si de pronto esta base de datos solo obedece a un año, pues le va a colocar año 2021, ¿listo? Y pueden colocar, no sé, elaborado. Ahí ya de pronto tendríamos nuestro título o nuestro encabezado de este informe. Si yo quiero de pronto modificar alguno de esos parámetros dentro de este texto, al yo darle clic, automáticamente se me va a desplegar esta opción de propiedades del texto, donde yo puedo establecer la negrilla, puedo colocarlo como cursivo, subrayar, listo. Entonces, digamos que yo el título lo quiero colocar simplemente como negrilla y que el título sea un poco más extenso, que digamos sea 18, el tamaño sea 18 el de la letra. Y también puedo jugar con el tipo de letra, ¿listo? Es supremamente importante. ¿Cómo adicionamos páginas dentro de nuestro informe? ¿Listo?
Aquí tenemos la opción de adicionar página. Si yo le doy clic, él automáticamente me va a adicionar esta opción acá que dice segunda página y yo puedo colocar los títulos. ¿Listo? Aquí puedo ver la opción de cambiar nombre, duplicarlo, eliminarlo, ocultarlo a la vista. Si es que de pronto yo quiero ocultar ese informe, para este caso, digamos, yo lo voy a cambiar simplemente de nombre y le voy a colocar ventas. Aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar rentabilidad. A la izquierda tenemos entonces las opciones para poder navegar dentro de las hojas que yo tengo, dentro de las páginas que yo tengo de mi informe. ¿Listo? Si yo sin darle clic paso por cada una de las páginas, ya sé que entonces este se llama ventas y este se llama rentabilidad. Ahora bien, si queremos, le podemos dar clic acá abajo y vamos a visualizar también los nombres y vamos a poder seleccionarlos. Pero miren el detalle. Yo creé una segunda página que se llama rentabilidad, ¿cierto? Pero esta página no obedece de pronto a la estructura que yo ya creé. Entonces ustedes me pueden preguntar y decir, ay, Leonardo, pero ¿cómo así? Entonces yo cada página que cree yo voy a tener que crear esa estructura. No. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a eliminar esta página que se llama rentabilidad. ¿Listo? Vamos a posicionarnos entonces en esta estructura que tenemos acá. Digamos que esta ya es nuestra estructura total. Voy a seleccionar esta primera imagen. Con control sostenido voy a seleccionar esta barra y este elemento que tenemos acá. Listo, entonces ya me quedó seleccionado los 3 parámetros que tengo, 3, 4, 5, los que ustedes tengan. Voy a dar clic derecho sobre lo que seleccioné y aquí al final hay una opción que se llama pasar a nivel de informe. Voy a dar clic. Entonces, él automáticamente, Data Studio ya me está identificando de que cada una de las páginas que yo vaya a agregar dentro de mi informe va a tener la misma estructura. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacer adicionar página. ¿Listo? Y mire que automáticamente me agregó una página sin título, voy a nombrarla nuevamente otra vez como rentabilidad. Mire que ya tenemos la estructura para ambas páginas. Entonces, ahí ya tenemos un tip para que de pronto ahorremos como tal esos tiempos. Es que creemos inicialmente nuestra estructura y posterior a ello esa estructura identifiquémosla como un informe. Un tip que podemos tener en cuenta, si de pronto yo estoy añadiendo algún filtro aquí a nivel de encabezado del informe, yo no les recomiendo que ese filtro lo coloquen a nivel de informe, es decir, para que les salgan todas las páginas. ¿Por qué? Porque los filtros me afectan totalmente todos los gráficos. Entonces, como yo lo estoy estableciendo a nivel de informe, si yo filtro en la hoja número 1, también me va a filtrar en la hoja número 2. Entonces, mi recomendación, agreguen los filtros posterior a la estructuración del informe. ¿Listo? Leonardo, Entonces, ¿cómo se llama clic derecho y cómo se llamaba la opción? ¿para seleccionar todo? Ah, No, ok, para que se... ¿qué? Más Claro, abajito. sí. Seleccionas todo y le das clic derecho y pasar a nivel de informe. Pasar a nivel de informe, gracias. Claro que sí. Entonces, listo, ya evidenciamos cuáles son las plantillas que tenemos, cuáles son las fuentes posibles. Es importante que establezcamos el nombre, que establezcamos un versionamiento, que tengamos un tema y que de pronto establezcamos como también ese nivel de informe y que posterior a ello también podemos el adicionar páginas. Ahora vamos a algo que me gusta mucho y eso sí es importante que de pronto como que puedan identificar y puedan navegar un poco más a fondo, puedan de pronto investigar campos calculados. ¿Qué es eso de campos calculados, Leonardo? Digamos, yo dentro de la base de datos, miremos esta que está acá, aquí yo tengo ventas y gasto, ¿cierto? Yo no soy el editor, yo no soy el propietario de esta base de datos y yo necesito una dimensión adicional. Reitero, ya les explico qué es una dimensión cuando estemos creando los gráficos. Una dimensión adicional que se llame rentabilidad, pero pues yo no tengo la bondad de editarlo directamente desde aquí. Data Studio me da la bondad de crear como tal esta nueva dimensión o este nuevo campo, esta nueva columna. ¿Listo? ¿Cómo la voy a crear? Entonces me voy, digamos aquí en esta primera página, me voy aquí donde dice recurso, ¿listo? Aquí donde dice gestionar las fuentes de datos añadidas. Mira que aquí ya estoy viendo de que tenemos esta fuente de datos añadida. Data Studio, base de datos, sesión número 2, ¿listo? Tiene el nombre,
tiene el tipo de conector, cómo fue insertada, cuántos gráficos yo estoy empleando para esta base de datos, ¿cierto? Si de pronto está en funcionamiento o no, porque de pronto yo perdí las bondades de conexión y no está funcionando, ¿listo? Si yo la quiero duplicar, si la quiero quitar, ¿listo? O si la quiero hacer reutilizable. Entonces aquí en editar, yo automáticamente voy a ver las dimensiones y las métricas. Entonces, dimensiones, para que entremos en detalle. Dimensiones son todas esas columnas que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Es decir, como tal, todos esos títulos que tenemos para cada una de los análisis que voy a hacer por filas. Y las métricas ya son como tal la gestión que yo estoy realizando con las dimensiones que son, o bien sea cuantitativas o cualitativas. Cuando son cualitativas, es decir, por ejemplo, digamos un nombre, cuántas veces, no sé, digamos una región, Cali, Bogotá, Cartagena, Pereira, etcétera. Yo con estas dimensiones cualitativas o que son de texto, yo las puedo simplemente realizar un conteo o cuántas veces se me repite. Para las dimensiones cuantitativas, como lo son, por ejemplo, digamos, dinero, ventas, números, gastos, demás, yo puedo establecer promedios, puedo establecer sumatorias, restas. Entonces, con esta yo puedo también establecer las métricas. Entonces, miren que aquí ya me están diciendo que las dimensiones tienen un cierto tipo de estructura o que obedece como tal. Aquí me dice que el año lo tiene como un número. Si vemos, pues aquí yo en la dimensión de año efectivamente es un número, ¿cierto? Aquí me dice que la categoría es un texto. Aquí automáticamente la fecha me está diciendo que es una fecha, ¿cierto? Yo cómo la puedo cambiar, le doy clic aquí sobre esta flechita y yo le puedo indicar cuál es el tipo como tal de información o de dimensión. Ahí es importante que podamos validar, y eso es de pronto algo a los que nos enfrentamos, es que en algunas bases de datos, no sé si les ha llegado a pasar, las fechas a veces no son fechas y se están determinando como textos. Entonces, importantísimo que nos aseguremos de que el tipo como tal de dato sea una fecha, ¿listo? No un texto, para que así de la misma forma yo también pueda gestionarla directamente dentro de Data Studio. Entonces, creemos un campo calculado. ¿Cómo lo creamos, Leonardo? Claro que sí. Después de haber iniciado, vuelvo nuevamente a donde estamos para los que de pronto se perdieron. Vamos a recurso, vamos a gestionar las fuentes de datos añadidas. Vamos a darle editar. Y aquí hay algo que dice añadir un campo. Entonces, ok, voy a añadir un campo. Importante primero colocar entonces el nombre del campo. A veces creamos campos calculados y, ay, ¿qué es lo que es esto? ¿Y eso qué análisis era lo que yo estaba haciendo allí o qué era lo que quería? Entonces, vamos a hacer para este escenario rentabilidad. ¿Listo? Y acá abajo me dice la fórmula. Entonces, listo, Leonardo, ¿tú cómo vas a calcular la rentabilidad? Aquí hay dos formas o hay varias opciones para las cuales yo puedo como tal calcular ese campo. Yo por lo menos puedo seleccionar directamente aquí ventas. Entonces aquí me lo selecciono. Le voy a colocar un menos. Mire que si yo no le coloco nada más, él aquí me va a decir, ojo, Leonardo, hay un error en sintaxis. Final de la fórmula, inesperado. Es decir, él está esperando algo más. ¿Listo? Entonces aquí le voy a agregar el gasto. Entonces, ventas menos gasto, rentabilidad. Entonces, él automáticamente evalúa y dice, ah, ok, perfecto, Leonardo, la sintaxis de la fórmula es válida, completamente válida. ¿Listo? No solamente lo puedo hacer así, seleccionando como tal cada una de las dimensiones o de los campos, sino que de pronto para los que tienen un poco más de expertise o tienen algún conocimiento de lenguajes de programación, aquí también podemos utilizar un lenguaje de programación que se emplea para AppScript o para AppSheet, que es más o menos como similar al que tenemos en JavaScript. También lo podemos como tal emplear. Podemos utilizar condicionales, if, case, pero bueno, de pronto es un poco más avanzado. De pronto si tenemos el espacio les puedo mostrar como un ejemplito de estos lenguajes de programación, pero no tenemos que ser expertos. Lo podemos seleccionar simplemente y podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo que queramos. Posterior a ello, entonces después de haber seleccionado esto, le doy guardar. Y él dice, se ha guardado el campo calculado.
Hasta el momento, ¿de pronto tienen alguna duda con estos campos calculados, algo que agregar? Sí, Leonardo, no sé si de pronto nos puedes compartir de pronto alguna información donde estén todos los operadores que se pueden incluir en ese campo de fórmula. Claro que sí, claro que sí. Ahora les voy a compartir como tal esa opción de ayuda de Data Studio directamente desde Google, donde nos podemos el validar de pronto esos operadores lógicos o campos calculados, cómo podemos ejecutar las fórmulas. Y no solamente eso, sino sin número de bondades para toda la herramienta como tal. El señor Cristian manifiesta de que cree que es mucho más débil que DAX. Bueno, habría que validarlo. Pues hasta el momento de pronto no he tenido algún limitante al respecto, pero bueno, son opiniones, no hay problema. De pronto hay alguna otra duda, alguna otra opinión. Bueno, perfecto, creo que podemos proseguir. Entonces, posterior a haber creado este campo calculado, señorita Jennifer. Te hago una pregunta, aquí también se pueden poner filtros, es decir, tú digas ventas, pero de cierto mes o cierto empleado o área. Claro, pero no desde los campos, porque si yo establezco como tal dentro de la formulación, eso sería con un condicional, eso sería con un if. Si yo establezco un campo calculado netamente con una condición, voy a limitar como tal mi base de datos. Mi recomendación es que los filtros los ejecutemos por fuera. Ya les voy a mostrar cómo hacemos también filtros directamente. Entonces, para este caso, pues digamos, para este caso estoy listo, ya le voy a dar hecho. Perdón, Leonardo. Sí, señor. Si yo estoy entendiendo, yo realmente soy muy nuevo en esto, pero si yo estoy entendiendo lo que significa es que yo tomo un archivo, una hoja de cálculo, la pongo allí, o sea, la concateno con el informe que estoy haciendo y en esa hoja de cálculo le estoy insertando una nueva columna que obviamente me va a traer los resultados. Pero la hoja de cálculo que la original presenta ese cambio. No, señor. Esa nueva columna, no, solamente aquí en este proceso que estoy teniendo acá. Correcto, excelente análisis. Y entonces la gran pregunta del millón es, bueno, y cuando yo cambio algo en la hoja de cálculo, pues porque lo ideal es que yo tenga hojas de cálculo que estén concatenadas con los informes, de tal suerte que cuando yo cambie una cifra allá o incluso ingrese una nueva columna de datos, pues él refresque y me haga el nuevo cálculo de todos los indicadores. Y Sí, la presentación como tal, ¿no? Es una opción, sí, correcto. Es una opción. Sin embargo, Data Studio nos brinda como tal esta bondad porque digamos que yo soy líder de área y yo soy el que administro la base de datos, pero de pronto hay información, digamos, sensible que yo requiero de que no se vaya a actualizar o se vaya a eliminar. Y si yo le doy la bondad de editor a esa persona, pues puede ocurrir eso. Más vale entonces, si la persona quiere crear nuevos campos o nuevas columnas, como usted lo ha mencionado, lo puede crear directamente dentro de Data Studio. Entonces están las dos opciones, o actualizas la base de datos con la nueva columna, con la nueva dimensión que requieres, o creas un campo calculado que va a ser el mismo ejercicio como tal, pero solamente dentro de nuestro informe. Señor Luis, última intervención para seguir. Una pregunta, al nosotros crear este campo calculado, ¿él lo estaría creando en memoria o aquí en nuestro informe? Pues para mejorar el rendimiento. En nuestro informe lo está creando como tal. Ok. Listo. Entonces aquí ya le voy a dar cerrar. Mire que automáticamente me creó este campo que se llama rentabilidad. Si yo paso por él, por encima de él, aquí me va a tener voy a ver esta opción que dice FDX, o también por aquí por recurso, nuevamente, gestionar las fuentes de datos añadidas, le doy editar, aquí voy a ver este campo nuevo. Entonces, yo en primera instancia puedo identificar cuáles son estos campos calculados, ¿por qué? Porque va a decir la palabra FDX, campo calculado, ¿listo? Voy a cerrarlo. Bueno, conectemos dos bases de datos. Sé que de pronto ahí hemos encontrado algunos problemitas, ¿cierto? Para conectar dos bases de datos o más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recurso, gestionar fuentes de datos, añadir una fuente de datos, voy a añadir otra hoja de cálculo, ¿listo?
voy a indicar que soy el propietario y voy a colocar esta que se llama base de datos número 2. ¿Listo? Y le voy a añadir. Perfecto. Si yo me voy entonces a recurso, gestionar las fuentes de datos añadidas, ya tengo 2 fuentes de datos. Pero con eso no quiere decir que entonces las bases de datos ya están conectadas entre sí para generar de pronto algún informe o algún gráfico común. Si yo veo aquí tengo las dos y yo solo puedo gestionar o añadir esos gráficos por cada una de ellas. Entonces, ¿cómo las conecto entre sí? Excelente pregunta. Voy a recurso. Aquí hay un apartado que se llama gestionar combinaciones. Aquí le doy añadir o adicionar. Él automáticamente, entonces, me trae la primera tabla. ¿Listo? Voy a seleccionar, digamos, esta. Y le voy a dar añadir otra tabla. Voy a seleccionar la otra que tengo. ¿Listo? Mira, para esta tabla o para esta base de datos, aquí vemos todos los campos o las dimensiones que tenemos, la que creamos, y esta, como yo no he creado la dimensión de rentabilidad, no la tengo. Si yo quiero también conectar una rentabilidad, también voy a tener que crearla si es que no la tengo, y la voy a tener que crear para esta base de datos. Entonces, es el mismo ejercicio, pero seleccionando esta base de datos. Y vamos entonces a adicionar estas métricas, ¿listo? Y estas dimensiones que queremos que estén como tal combinadas para nuestra nueva información. Entonces, digamos que para este caso yo voy a añadir la dimensión de fecha y voy a añadir región y solo quiero ver ventas dentro de las métricas porque yo quiero hacer cálculos con estas ventas y gastos. ¿Listo? De la misma forma, entonces también voy a colocar aquí fecha. Ah, bueno, región ya estaba añadido aquí por defecto. Voy a colocar aquí fecha, voy a colocar entonces aquí gasto y ventas. Si yo quiero de pronto tener una segmentación por algún periodo para hacer un filtro, entonces yo más vale aquí en fecha, lo arrastro aquí y lo coloco en periodo. ¿Listo? Y aquí también en fecha lo coloco en periodo y lo voy a quitar de acá. ¿Vale? Entonces aquí me están pidiendo configurar el join o configurar la conexión. Él me ha como tal a desplegar este panel donde yo voy a configurar las conexiones. Es decir, ¿qué es eso, Leo? Miremos entonces cuáles son esas conexiones. Identifiquemos esas conexiones. Entonces, esto es lo que denominamos como un cross-join o una combinación o unión de información. Importantísimo, y antes de que sigamos, Data Studio solo me permite conectar entre sí 5 bases de datos. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Yo solo puedo hacer join entre 5 bases de datos. ¿Listo? Para que no lo olvidemos. Entonces, cross-join. Vamos a tener el left outer, el right outer, el inner, el full outer y el cross. Entonces, miremos cada uno. ¿Qué es el left outer? El left outer lo que va a realizar es devolverme las filas que coincidan de la tabla de la derecha y las que no coincidan de la tabla de la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Y las que no coincidan de las tablas de la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que tenemos primero esta información, este conjunto, tenemos A, C, D, F, G, I, y tenemos este otro conjunto que es B, C, E, G y H. Mire que entre estos dos conjuntos se me repite C y se me repite G. Entonces, left outer me va a traer todo lo que corresponde al conjunto, ¿cierto? De la izquierda, más lo que está en común entre ellos dos. Es decir, este va a ser el resultado. Reitero, por filas. Sé que de pronto inicialmente es un poco complejo, pero a medida de que vamos como tal ejecutando y realizando algunos informes, vamos a identificar la necesidad. Sin embargo, ya les reitero o ya les digo cuál es mi recomendación al nivel de pronto gestionar estas bases de datos combinadas. Ahora vemos el inner. El inner solo devuelve las filas que coincidan de las tablas de la derecha y de la izquierda. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el mismo conjunto,
tanto en la izquierda como en la derecha, y coinciden los mismos, C y G. Entonces solo me va a devolver toda la información de C y G de aquí y toda la información de C y G de acá. Full Over. Esta es mi recomendación. Esta es supremamente mi recomendación si nosotros estamos gestionando un ejemplo. Estamos realizando un análisis de ventas, supongamos, o no sé, un análisis de comportamientos por región de alguna actividad. Y tenemos varias bases de datos que nos la compartió, no sé, 3, 4 personas, 4 analistas, no sé. Y nosotros queremos hacer un análisis agregado, total, no un análisis segmentado. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicemos full order. ¿Por qué? Porque yo tengo entonces aquí este conjunto donde tenemos A, C, D, F, G, I, y este otro, que también nuevamente se repiten, pero mire que el resultado ya va a ser la suma de estos dos conjuntos más los que se están repitiendo como tal. Entonces, importantísimo para que tengamos presente mi recomendación, utilicemos full order. ¿Listo? Y el close order, esta no se los recomiendo mucho porque ya, por así decirlo, es una gestión automática que nos realiza Data Studio. Es que devuelve todas las posibles combinaciones que se puedan presentar de las filas entre ambas tablas. ¿Listo? Entonces, no les recomiendo que la utilicen. Por favor, entonces, mi recomendación, utilicemos el full order. Entonces, vamos a darle aquí clic, full order. ¿Listo? Y él automáticamente me va a traer entonces estas métricas que yo ya había segmentado o seleccionado en las tablas. Y le voy a dar guardar. Aquí a la derecha, entonces, nombre de la fuente de datos. Importantísimo, siempre recordemos los nombres. Entonces le voy a colocar, no sé, base de datos total. ¿Listo? Voy a darle clic aquí en ocultar campos de combinación repetidos porque de pronto, pues no sé, me equivoqué y adicioné varios campos a la vez. Y le voy a dar guardar. Y posterior, cerrar. Entonces mire que ya aquí a la derecha, donde se había mostrado que tenemos los datos, ya tenemos la base de datos número 1, la base de datos número 2 y la base de datos total, que ya va a tener la combinación de todos los elementos o de todas las dimensiones de las dos. Entonces mira, aquí tenemos el gasto de la tabla número 1, el gasto de la tabla número 2, las ventas de la tabla número 1, las ventas de la tabla número 2. ¿Listo? Entonces, creemos unos tableros. Vamos a darle aquí a añadir gráfico. Seleccionemos, digamos, este de tabla. Y él automáticamente me va a desplegar el setup de este gráfico. Mira, lo chévere que les mencionaba, él automáticamente me va a reconocer esa identidad corporativa en función a sus colores. Posiblemente también a las letras, si es que nuestro logo tiene alguna letra, tipo letra y no imagen, ¿cierto? Y él me las va a desplegar en función a ello. Ahora bien, si lo quiero cambiar, pues también lo puedo cambiar por estilo. ¿Listo? Ya les muestro cómo. Entonces, importantísimo, si yo quiero realizar filtros, siempre aquí por fecha, digámoslo así, siempre aquí en dimensión de periodo, fecha, supremamente importante. ¿Listo? Digamos que aquí yo quiero hacer un totalizado por región para ver, digamos, cuáles son las ventas o los gastos por región. Entonces lo puedo colocar así. Pero no, yo no quiero ver región, Leonardo. Yo quiero ver producto o categoría, lo que tengamos dentro de nuestra base de datos. Los que de pronto ya hayan interactuado con algunas tablas dinámicas, lo que podemos hacer es arrastrarlo. Entonces selecciono producto y lo arrastro encima de región y ya me aparece producto. Digamos, lo quiero hacer con categoría, lo coloco encima del producto y ya me actualizo. O si no, simplemente le doy añadir dimensión, región y quito categoría. Ahí están esas opciones que lo podemos hacer. Y en métrica, es decir, ¿yo qué quiero hacer con este análisis? Perdón. Yo no quiero que me haga un conteo de cuántas veces se repite ese elemento por las filas, sino que yo quiero validar las ventas. Entonces aquí le doy encima de record count en ventas y ya me estableció como tal las ventas. Vamos a crear otro gráfico. Lo puedo seleccionar, le puedo dar clic derecho encima del gráfico y le puedo dar duplicar. Entonces él automáticamente me duplica el gráfico que yo ya tengo y lo voy a colocar aquí al ladito. Digamos que yo no quiero ventas, sino que yo quiero gasto.
y quito ventas. Demos dos intervenciones. Creo que la señorita Jennifer había levantado la mano, si no estoy mal. Creo que no. Entonces, señorita Vivian. Sí, lo anterior que dijiste de full order es, el objetivo es poder unir como dos hojas o dos bases en un mismo, como en un mismo espacio, ¿sí? Me trae, y si tienen los mismos nombres de las columnas, pues me lo diferencia entre hoja 1 y hoja 2, pero la idea es tener como unir dos bases de datos, ¿es así? Correcto, correcto, efectivamente. Ahora bien, no necesariamente tienen que tener todos los campos iguales. Es decir, que si yo tengo 5 columnas en la primera base de datos, también tengo que tener 5 columnas en la base de datos número 2. No, puedo simplemente tener 2. Pero lo importante es que así sea, que los nombres difieran o el encabezado difiera, la información sea la misma. Si yo voy a hacer un join entre fechas, pues que, no sé, digamos algo, la primera se llame fecha y la segunda se llame date, supongámoslo porque lo tengamos en inglés, qué sé yo, pero que corresponda a fecha. Si yo tengo la dimensión que se llama región y tengo Bogotá, Medellín, Bucaramanga, pero en la base de datos número 2 yo no lo denominé región, sino como tal ubicación, pero también tengo Bogotá, Medellín, no sé qué, también lo puedo unir, ¿listo? Pero importantísimo de que la información coincida, no necesariamente con los mismos nombres ni con la misma cantidad de columnas. El señor Andrés... Pero el formato coincida, ¿sí? Si la fecha, o sea, que esté en el mismo formato. Ok. Correcto, correcto. Bueno, demos paso a otra pregunta. El señor Guillermo dice, la base de datos se actualiza automáticamente, se debe realizar manual. ¿Eso afecta la gestión de fuentes de datos añadidas? Sí, señor, ya lo miramos ahorita en las recomendaciones. Démosle paso a otra. El señor Andrés Felipe dice, qué pena, ahí él automáticamente detecta la llave para cruzar las dos tablas. Cuando yo le estaba dando el join, ahí yo le estaba estableciendo como tal la llave, pero sí, él automáticamente la detecta. Si yo la quiero cambiar, pues también la puedo segmentar, pero sí, él automáticamente la detecta. Bueno, entonces ahí ya creamos como tal dos gráficos bien chéveres, bien interesantes, ¿listo? Por aquí yo puedo cambiar los estilos. Puedo cambiar el texto, ¿cierto? El tipo de letra, el tamaño, los colores de la tabla. Puedo cambiar las etiquetas de esa tabla si es que las tenemos. Puedo ajustar los textos, es decir, como tal el cuerpo de la tabla. Mejor dicho, como todas esas bondades que también tenemos, digamos, en estas presentaciones de los PPTs, los slides, o estos docs directamente también, donde podemos gestionar colores, tipos, tamaños. También podemos establecer pie de páginas. Todas las bondades que nosotros podemos realizar con gráficos, bien sea de tablas, de barras, de tortas y demás. Puedo establecer dimensiones. Si de pronto yo veo que estos números son muy grandes, yo puedo compactar estos números. ¿Listo? Entonces, para que visualmente sea un poco más agradable. A veces de pronto nuestras campañas o nuestro análisis son unos números que obedecen a de pronto, no sé, 10 cifras, 11 cifras y de pronto tenemos mucha contaminación visual, entonces podemos compactar también los números. Y de la misma forma podemos establecer si tenemos decimales, cuántos decimales queremos. Y aquí podemos establecer si de pronto queremos un borde para nuestra tabla, el color de ese borde, si es un borde muy grueso, delgado, bueno, como queramos. ¿Listo? E importantísimo, si de pronto nuestro texto o nuestras tablas no tienen algún nombre, pues coloquémoslo. ¿Cómo lo colocamos? Lo podemos colocar por el setup, ¿cierto? Directamente desde estilo, o le puedo colocar como un texto y un encabezado que diga ventas, si no estoy mal, este es ventas, por región. Y el otro, perdón, es gasto por región. Y también puedo jugar entonces con ese tipo de texto. Si queremos, le podemos dar un borde, un color a la letra, un color al borde, lo que requiramos. Ahora, vamos a colocar filtros. ¿Cómo colocamos un filtro a nuestro informe? Por aquí, por el apartado de añadir control, ¿listo? Digamos, coloquemos un filtro de periodo.
aquí voy a colocar, selecciono filtro de periodo y lo voy a colocar aquí arribita. Y es lo que les mencionaba al inicio de colocar como tal esa estructura del informe. Si yo inicialmente coloco este encabezado y automáticamente coloco este filtro por periodo y lo establecí como un informe, automáticamente aquí también me va a aparecer en esta segunda página. Y si en esta segunda página yo tengo otros gráficos totalmente diferentes a los que son estos, si yo lo filtro aquí, aquí también me va a filtrar. Entonces, mi recomendación, no lo establezcan como una estructura de informe general. Colóquenlo después. ¿Listo? Y tip importantísimo, este filtro me va a gestionar todo lo que yo tengo aquí. Que yo creo que ya de pronto ya llegamos a esa conclusión con lo que les acabo de mencionar, que no solo me gestiona esta página, sino también esta página, y es que este filtro me va a gestionar todo lo que yo tenga acá. Si yo le selecciono un periodo, esta información corresponde al 2021, digamos enero, le voy a colocar aquí el 1 de enero, perdón, y aquí febrero, digamos aquí el 10, listo, aplicar. Él me va a analizar o me va a gestionar toda esta información. Pero si yo quiero, entonces, importantísimo, recuerden, filtros gestiona todas las tablas que yo tengo dentro de Data Studio. Pero Leonardo, yo quiero que solo haya un filtro para una tabla. ¿Listo? Es decir, voy a quitar esto que está acá. Vamos a colocarlo del 1 hasta diciembre 31, es decir, para ver el totalizado. ¿Listo? Pero yo quiero gestionar, digamos, solo esta tabla que está acá. Yo añado un nuevo control, un nuevo filtro por periodo, digamos, lo quiero tener aquí arribita o aquí al ladito, ¿cierto? Y selecciono estos dos. Clic derecho y grupo. Ahí, cuando yo ya agrupé como tal mi filtro y mi tabla, ahí yo ya puedo filtrar automáticamente solo esta tabla. Entonces, tip importantísimo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Si yo no agrupo, me gestiona todas las tablas. Si yo quiero agrupar o gestionar solo un filtro por una tabla, tengo que agruparlo. Y tenemos varios filtros. Tenemos un filtro avanzado donde yo puedo determinar cuál es la dimensión que yo quiero filtrar. Tenemos filtros de casillas. De pronto, si Perdón, yo quiero ¿cómo fue filtrar que un nombre. agrupaste? ¿Cómo Claro fue que que sí. agrupaste para solo tener el filtro en una tabla? Seleccioné todo. Voy a deshacer este grupo. Seleccioné todo. Tanto el filtro que yo acabo de colocar, el control, perdón, que yo acabo de colocar, como la tabla, y le di clic derecho y grupo. Ahí Es importantísimo, importantísimo eso. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, señorita Amanda? Gracias, Leonardo. Disculpa, es que cuando tú adicionaste el control previo a agrupar el filtro específicamente para la tabla gastos por región, ¿lo tomaste de dónde? ¿De recurso o del icono que dice añadir un control? Perdóname. Es que no, Claro que sí. está muy rápido, no lo oí. Tranquila, tranquila, no hay problema. Todos los controles o todos los filtros yo los puedo colocar por acá, por añadir control. ¿Listo? Y seleccioné filtro de periodo para este ejercicio. Gracias. Claro, con mucho gusto. Señorita Jennifer. Te hago una pregunta. Si, digamos, uno tiene un filtro, pero necesita que ese filtro aplique para algunos gráficos y otros no, ¿se puede seleccionar cuántos gráficos uno quiera o también está limitado? No, claro, claro que sí, no hay problema. Si tú dentro de una hoja tienes 4 gráficos, pero un filtro solo quieres que afecte solo 2 gráficos, entonces mi recomendación es que voy, digamos, a quitar este desagrupar, lo voy a desagrupar. Voy a colocar esto que está acá, voy a duplicar, digamos, esta. Voy a colocarla un poquito más abajito. Y yo no quiero que esto sea venta, sino que este tiene rentabilidad. No, esta no es la que tiene rentabilidad. Voy a colocar aquí unidades. Y tenemos ventas. Ajá. Yo solo quiero que este filtro me afecte estos dos. Entonces, con control sostenido, selecciono el primero, selecciono el segundo y selecciono el control. Entonces, por afuera le doy clic derecho y los agrupo como tal. ¿Listo?
O simplemente, si no lo quieren hacer así, le doy Group. ¿Listo? Y ya Gracias. automáticamente cuando gestione el filtro ya solo me va a afectar estos dos. Claro que sí, con mucho gusto. Señor Lisandro. Tú colocas dos filtros concatenados, entonces lo que yo entiendo es que si el primer filtro es del 2021, en el segundo filtro yo puedo hacer solamente marzo y abril del 2021. Claro que Pero, sí. ok, pero si en el segundo filtro a mí se me ocurre poner 2022, pues no me va a traer ninguna información porque el primer filtro ya ordena tomar solamente 2021 o me trae igual la información del 2022. Es excelente, excelente. Claro que sí. Por lo menos en este ejercicio yo tengo dos filtros de fecha. De pronto no sería muy lógico de que yo tenga un filtro principal y que yo filtre, digamos, enero a febrero y me gestiono toda la información, pero que yo quiera dentro de un filtro segmentado colocar, no sé, julio, agosto, pues no me va a salir la información. Estos filtros de pronto es para tenerlos con otras dimensiones. Si de pronto yo quiero filtrar por, no sé, algún comercial, alguna región, entonces sí me funciona, pero que de pronto tengamos dos filtros con las mismas dimensiones, no es recomendable que lo tengamos. Doy la última intervención a la señorita Jamie. Leonardo, qué pena, no vi porque lo hiciste muy rápido. ¿Cómo es que insertas los títulos de las tablas? Claro Donde que dice sí. ventas, gastos. Gracias. Claro que sí, no hay problema. Aquí arriba, dentro de este apartado, tenemos esto que se llama texto. ¿Listo? Simplemente lo selecciono y lo coloco donde quiero que se me vea el texto. Y escribo como tal lo que yo quiero. Gracias. Claro que sí, no hay problema. Bueno, entonces, prosigamos. Digamos que dentro de nuestro filtro, yo quiero tener una URL. Es decir, que la persona a la que yo le estoy compartiendo mi informe pueda acceder directamente a una página web. ¿Cómo lo hacemos, Leo? ¿También podemos? Claro que sí, lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Listo? Primero que todo, tenemos que tener copiada nuestra URL. Para este caso, voy a copiar la página principal de Seguros Bolívar. Voy a dar control C. Me voy nuevamente aquí a Estudio. Presente, ojo, supremamente para que lo tengamos presente. Damos clic en insertar. ¿Listo? Posterior a ello, buscamos la opción que diga inserción de URL. Está siempre más o menos abajito. Damos clic. Y yo tengo que señalar o tengo que indicar dónde quiero el espacio. Digamos que yo quiero que me abarque todo este espacio que tenemos acá. Que me tengo un poquito grande, coloquémoslo ahí. Y aquí él automáticamente me va a indicar las propiedades de la inserción de la URL. Que yo también le puedo dar un estilo, que tenga un recuadro amarillo, verde, el grosor de ese recuadro, color, que tenga los bordes redondeados, bueno, todo lo que yo quiera. Y aquí en Setup, entonces aquí URL de contenido externo. Entonces selecciono, le doy control B para pegar. Entonces él automáticamente me la pega, pero me va a lanzar esta alerta para que lo tengamos presente. Este contenido insertado no está asociado a Data Studio, es decir, no es nativo de Data Studio. No introduzca su contraseña ni otra información sensible a esta sección. Tenga cuidado con el contenido de terceros. Entonces, esto es una recomendación, es una alerta. Le doy continuar. ¿Listo? Entonces, cuando la persona vaya a gestionar o a validar su informe, a la que le estemos compartiendo el informe, puede acceder directamente o puede interactuar directamente con esta URL o con esta página. No hay límite. Si de pronto, digamos, nosotros tenemos un desarrollo y queremos que pues, se evidencie dentro del informe, claro que sí. Si tenemos la URL pública y la pegamos y la podemos gestionar, pegar allí, perfecto. Si tenemos pues todos los accesos necesarios, la podemos pegar allí y la persona puede interactuar como tal con esta URL, ¿vale? Entonces, señorita Diana Lucía. ¿Aplicaría igual si la URL pertenece a una presentación en Google o a otro archivo en Google? Sí, sí, claro que sí. Ahí tendrías que validar de pronto pues también la funcionalidad. Si de pronto tú quieres que la presentación sea más vale una sola imagen, pues más vale pega la imagen para que de pronto no te consuma muchos recursos.
Si de pronto tú ya quieres el colocar como tal es el link para que vaya a la presentación, pues entonces no pegues como tal esta página, sino que simplemente pegas el link para que tú puedas ir directamente a la presentación. Bueno, Vale. prosigamos. ¿Cómo compartimos entonces nuestros informes? Entonces, hay dos opciones de compartir los informes, bien sea para visualizar o bien sea para editar. Entonces, nosotros damos clic aquí en compartir, ¿cierto? Y aquí podemos gestionar o añadir los usuarios. Digamos que para este ejercicio, yo voy a anexar a Joana, ¿cierto? Y yo le voy a decir a ella que puede editar. Entonces, importantísimo, yo al hacer esto de esta forma, puede editar todas las páginas. Puntualmente para que lo tengamos presente. Puedo editar todas las páginas. Yo no puedo segmentar para que solo me edite una página u otra. Entonces, importantísimo para que lo recordemos. Y le doy enviar. Entonces, automáticamente a ella le va a llegar un correo donde le va a informar, ok, mira, Leonardo Valencia te ha compartido el informe de ventas para que tú lo puedas gestionar y editar. ¿Listo? Ahora bien, no hay un límite de editores. Ustedes pueden colocar los editores que requieran, pero valídenlo bien. Entre más editores tengamos, son más personas que están gestionando la información y podemos de pronto llegar a un fallo. Si lo queremos definitivamente hacer con demasiados editores, controlemos nuestras versiones o versión por cada editor para que lo tengan presente. ¿Listo? Por lo menos aquí Joana ya ingresó a nuestro informe de ventas. O sea que ella ya lo puede visualizar y ya lo puede editar. ¿Listo? Ahora, yo no quiero compartirlo como un editor, sino que yo cada lunes, cada viernes, yo tengo que compartir este informe, no sé, a una unidad directiva o a esta mesa directiva para validar como tal, pues estos KPIs, ¿cierto? Y lo tengo que hacer todos los lunes a las 8 de la mañana o todos los viernes a las 5 de la tarde. Entonces le doy clic derecho y le doy programar envío por correo. Perdón, clic derecho no, clic izquierdo en esta flechita y le doy programar por envío. Ya les doy la apertura para que podamos el hablar y preguntar. Ya casi vamos a acabar. ¿Listo? Entonces, aquí le puedo dar programar envío. Entonces, él automáticamente me despliega este campo en donde se está estableciendo de que se va a hacer una entrega por correo electrónico. ¿Quién lo va a enviar? Lo voy a enviar yo porque soy el propietario. ¿Listo? Aquí puedo colocar entonces los destinatarios. De la misma forma, yo puedo entonces colocar la persona a la cual le quiero enviar este informe. ¿Listo? Si yo quiero que el correo tenga un cuerpo como tal, un mensaje y un asunto, le doy clic en esta casilla y aquí por defecto me va a traer informe de ventas. O simplemente le coloco el título que yo quiera. Y aquí puedo colocar el mensaje. Informe de ventas semanal. Informe de ventas mensual. Entonces, ahí ya estamos entrando en un detalle, es que también podemos establecer frecuencias. Entonces, que lleguemos a las frecuencias. Mire que para visualizar, para enviar el informe como tal, mira que yo sí lo puedo segmentar por páginas. Aquí, si yo le doy clic, me está diciendo, usted está compartiendo el informe en todas las páginas. Pero digamos que, no sé, yo tengo una página de control solamente como para validar unos temas y yo no quiero que eso sea compartido. Digamos que eso sea la 2, que sea rentabilidad. O ventas. Digamos que yo no quiero compartir ventas, sino solo rentabilidad, que es lo que importa. Solamente dejo seleccionado rentabilidad. Y solo me va a compartir la página de rentabilidad. Y mire que aquí yo puedo establecer una frecuencia. Entonces, no hay una frecuencia determinada. Ustedes lo pueden compartir diario, semanal, mensual, una única vez. Entonces, que haya una frecuencia predeterminada y que solo es esa, no. La frecuencia que ustedes requieran. Automáticamente, él me dice que si quiero lo puedo compartir a partir de mañana o lo puedo compartir a partir de hoy y que sea, no sé, tipo 5 de la tarde. O como les mencionaba, son todos los lunes, digamos, o todos los viernes. Hoy es viernes. Y que sea el viernes a las 5 de la tarde o a las 4, digamos, que a esa hora es que hacen el comité directivo. Entonces, importantísimo que podamos segmentarlo. Y aquí ya está la frecuencia. Semanalmente viernes. Ah, ok, todos los viernes hasta ahora se me va a compartir. Mensualmente cada tercer viernes. Casualmente hoy es el tercer viernes de mes. ¿Listo? Todos los días laborales, de lunes a viernes. O personalizado. ¿Listo? Entonces, digamos que es semanalmente viernes y le doy programación. Entonces, él todos los viernes a las 4 de la tarde me va a enviar el informe actualizado.
Entonces, importantísimo para que lo tengamos presente. Dando respuesta y recopilando un poco la información que nos estaba preguntando el señor Lisandro, de si yo afecto la base de datos, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa como tal en la información? Digamos a ver qué fuente de datos es, esta es Data Studio BD número 2. Digamos que yo quiero traer la BD número 1, que es la que yo tengo aquí, y la voy a modificar. Para que miremos qué es lo que pasa. Listo, aquí ya me la modificó. Y aquí yo estoy trayendo las unidades. Si yo tengo unas personas que son editores de mi base de datos, listo, y todos la pueden gestionar por error, digamos que yo eliminé unidades, eliminar columna, dejémosla allí. Aquí él no ha hecho ese commit, ese update, y no me va a generar error. Pero si yo desde los 3 punticos le voy a actualizar datos, sea la dimensión que yo haya borrado y del campo o el gráfico que yo no esté trayendo, probablemente me va a generar un error. Bueno, aquí, ¿qué datos estoy trayendo? Este es Data Studio número 1. ¿Cómo se llama esta base de datos? Hasta la sesión, la base de datos número 2. Y esta es la normal. Ok, vamos a abrir esa. Abrámoslo, este se llama BD número 2. Esta, si no estoy mal. Miremos, BD número 2, sesión, No, esta no es. Es esta. Correcto, es esta. Es esta. Vamos a eliminar unidades de aquí. Eliminar columna. Vamos a actualizarlo. Entonces, mira, error. Error de configuración de los conjuntos de datos. Data Studio no puede conectarse a su conjunto de datos. ¿Por qué? Porque eliminé la dimensión que estoy generando una métrica que son unidades. Entonces, recomendación, importantísimo. Yo puedo compartir o yo le puedo brindar la bondad de editor de mi informe, pero no les recomiendo de que haya muchos editores de la base de datos, porque puede pasar esto. ¿Listo? Entonces tendríamos que, yo no podría restablecer la versión porque listo, la restablezco, pero vuelve y pasa lo mismo. El origen de mi base de datos pasa exactamente lo mismo. Entonces, para que lo tengamos supremamente presente. ¿Listo? Para que recordemos ese detalle. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Ya acabamos esta sesión. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que queramos de pronto el profundizar? El señor Luis, voy a leer lo que menciona el señor Luis. ¿Existe alguna manera de enviar correos personalizados si se encuentra, por ejemplo, un cambio brusco en alguna métrica que se esté midiendo en nuestro lienzo? Eso lo podrías hacer de pronto en desarrollo directamente dentro de Sheets, por así decirlo, que tú generes un AppScript y que en el momento en que se modifique, lance una alerta y un correo. Dentro de Data Studio, lo que se va a evidenciar es que la métrica no va a funcionar. Si no estoy mal, la señorita Jamie levantó la mano primero. Señorita Jamie. Leonardo, sí, con este paso que nos enseñas de que pues obviamente no debemos eliminar ni modificar incluso los títulos de las bases originales. Para restaurarlo hay que volver a conectar toda la base desde fuente, ¿sí? ¿Es correcto? Más que conectar toda la base de datos es determinar si yo efectivamente quiero utilizar esa métrica, esa columna que se eliminó, pues yo tengo que ir al versionamiento y por eso esto es una de las recomendaciones también puntualmente que le hago a todos ustedes, es que si yo estoy utilizando un ambiente colaborativo como lo es Workspace, y para este caso estoy utilizando la herramienta Data Studio, pues utilicemos de pronto esas fuentes de datos también colaborativas, pues en la medida de lo posible. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros tenemos un sheet, este sheet también tiene control de versiones, y yo en determinado momento puedo retornar a una versión en donde no se había eliminado como tal esta métrica. Pero tocaría, si tú quieres que tu informe funcione como debe ser, toca restablecer nuevamente la base de datos como la tenías, a menos de que tú ya no quieras establecer como tal este análisis para este campo, entonces te tocaría cambiarlo directamente dentro del informe. ¿El señor Raúl levantó la mano también?
Sí, gracias, Leonardo. Tengo dos preguntas. La primera, cuando tú estabas mostrando las características de las dimensiones, vi que había una columna que decía agregar. Yo puedo agregar dimensiones de tal forma que pueda hacer drill down de los datos. Por ejemplo, tengo un campo de fecha y si yo le hago agregar al campo, ese campo se puede convertir, esa dimensión se puede convertir en año, mes, semestre, trimestre, bueno, qué sé yo. Claro, claro que sí. Digamos, tú tienes ese campo de fecha, Sí. ¿cierto? Donde obedece a la estructura de día, mes, año. Pero tú quieres realizar un filtro por mes, pero tú quieres tener ese campo netamente de mes. Tú puedes dentro de la formulación extraer el mes dentro de este campo y ya tendrías una nueva dimensión o un nuevo campo que sería mes, pero lo puedes No, realizar. no, pero no es tener una nueva dimensión, sino poder con esa dimensión, digamos, si yo tengo el filtro, entonces dice periodo de facturación. Yo en la base de datos tengo la fecha, pero en ese filtro, cuando yo abro el filtro, sale una lista de valores donde me dice cómo la quiere ver, anual, mensual, semestral, Así, trimestral. claro Esos que son sí. agregadores. Correcto, también se puede realizar directamente o bien sea dentro de la tabla o como tal se lo había mencionado. Vale, listo. Yo investigo cómo, para no entrar en detalles, pero quería saber era si se podía hacer. Y la Venga, segunda pregunta, Leonardo, dime. qué pena, sí, te doy la palabra y se me estaba pasando algo, es el apartado de ayudas, pero puedes proseguir y ya les muestro. Listo. Y la segunda pregunta es, ¿yo puedo embeber estos dashboard que construya, los puedo embeber en aplicaciones? Ejemplo, yo Publicarlos. construyo sí, yo construyo un dashboard que me permita ver, no sé, la disponibilidad de la aplicación, ¿vale? Entonces me dice, sí, va al 50%, al 100%, lo que sea. Yo puedo embeber ese dashboard en mi aplicación, por ejemplo, en un portal. Claro que sí. Aquí puntualmente donde tenemos compartir, tú puedes Ujú. como tal obtener el enlace del informe y tú puedes pegar el enlace dentro de este front o dentro de esta aplicación que tú tienes y automáticamente vas a ver el informe En un objeto, ok, en un en un objeto. contenedor. Correcto, Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Esas eran mis correcto. preguntas. Gracias, Leonardo. Tranquilo. Ya le doy paso a las otras preguntas. Quiero entonces brindarles también esta herramienta. Si de pronto ustedes tienen alguna duda, quieren ahondar un poco más en detalle, ustedes por Google simplemente pueden escribir ayuda, Data Studio. El La primera opción que les va a brindar es supportgoogle.com, ayuda a Data Studio. Este es un apartado netamente creado por Google para Data Studio, donde ustedes pueden escribir el problema. Ven, les coloco la pantalla un poco más grande para que la puedan ver. Donde ustedes pueden escribir el problema. Les recomiendo de pronto tener una sintaxis no tan compleja, no es que de pronto un texto muy largo porque no los va a entender de pronto este motor de búsqueda, pero si les genera algún error pueden pegar directamente el error o pueden tener estos consultores de ayuda. Es como empezar Data Studio, donde tenemos una bienvenida, donde hay unas notas de versiones, donde ellos se identifica qué se ha hecho en cada una de las versiones o actualizaciones que se ha hecho para Data Studio. Ustedes pueden validarlo ahí también, ¿cierto? Donde hay una guía de inicio, donde pueden aprender de Data Studio, requisitos para usar Data Studio, que la verdad, si me permiten decírselo, los únicos requisitos que necesitamos para Data Studio es tener imaginación y gustarles el tema. El límite es la imaginación, porque todo lo pueden ustedes investigar. Hay un glosario de términos. Podemos también identificar conexiones, tipos de datos que puedo conectar, cómo crear o editar fuentes, usar reportes o templates, integraciones, visualizaciones, compartir y demás. Y además de eso, también hay unos videos. ¿Listo? Entonces, por acá, por el chat, les voy a colocar ese apartado. ¿Listo? Bueno, seguimos con las preguntas. Cristian, si no estoy mal, levantó la mano antes que el señor Santiago. Gracias, Leonardo. Mi pregunta es en torno a las métricas que uno calcula ahí en Data Studio, si se puede aplicar el concepto del Group By. Es decir, por ejemplo, que yo quisiera que se consideraran ciertas filas de la tabla, no todas,
pero a la vez poder filtrar, hacer como un filtro que me permita tomar esas filas, porque no he encontrado como la manera que sí se puede pues en DAX de hacer como una suma como con un group by, pero no sé si en Data Studio se puede aplicar un concepto similar. Sí, sí, sí se puede aplicar un concepto similar. Lo puedes hacer directamente como un filtro de una dimensión principal directamente desde dentro de la tabla, o si de pronto tienes el expertise del lenguaje, lo puedes utilizar con un case. Te invito a que de pronto lo valides. El case, o ven, yo lo presento por aquí, creo que yo lo tengo, también un segundo. Sí, perfecto. Este es el ejemplo del case o de agrupación, donde tú estableces como tal la dimensión principal. Digamos, nosotros tenemos región. Tenemos Bogotá, Tocaiba, bueno, y un sinnúmero de pronto de localidades cerca de Bogotá. Y yo quiero agruparlos por departamento. Entonces, aquí le colocaría región, y colocaría Bogotá y todas las agrupaciones que yo quiero hacer. Y le coloco, entonces, podría decir Cundinamarca o Bogotá, como quieran, si es de pronto por localidad de Bogotá. O de pronto en el caso del Valle del Cauca, cuando región sea, no sé, Cali, Palmira, Tuluá, entonces Valle del Cauca. Y la última condición, y en ese caso ahí ya como tal crearías una dimensión agrupada. Entonces hay varias opciones que tú puedes utilizar como tal para realizar esas agrupaciones. Dale, gracias, Leonardo. Con mucho gusto. El señor Santiago tenía levantado la mano. Sí, señor, gracias, Leonardo. La pregunta que tengo es, en una gráfica de líneas donde podemos comparar, por ejemplo, periodos 2021, 2022, ¿hay forma de uno poder mostrar en esa misma gráfica cantidades, digamos, como lo son, un ejemplo, 30 versus 1 millón, 3 millones, 10 millones, sin que se vaya a perder el valor que es supremamente inferior? Sí, claro, ahí se podría establecer como tal esa escala de dimensiones y visualmente no se perdería. Y tú puedes jugar como tal con bien sea o la altura o el ancho como tal de tu gráfica, y visualmente no lo vas a perder. Lo que te recomiendo es que puedas como tal simplificar de pronto estas cifras para que de pronto no vaya a ser muy, por así decirlo, abrumador cuando tienes una cifra muy grande. Doy la última pregunta porque creo que tenemos otra actividad que la señorita Nicole va a realizar y también estamos sobre el tiempo. Señor Javier, que tenía levantado la mano. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Tengo una consulta con el tema de agrupaciones. Tú nos decías que nosotros por medio del case podíamos agrupar pues ciertos valores, pero si yo me pregunto si es numérico y yo quisiera, no sé, no fuera solamente tráeme 1, 2, 3, sino tráeme mayor que o igual que, ¿con qué, cómo lo manejaríamos ahí? Yo lo podría realizar con un if directamente dentro del campo calculado. Tendrías Con que el if. llamar la dimensión, y si esa dimensión y con una anidación de un i, si de pronto esa dimensión requiere un valor mínimo y un valor máximo, que eso la agrupe dentro de X valor, lo puedes realizar. Ok. Vale. Ok, vale, gracias. Bueno, dale, con mucho gusto. Sé que hay muchas preguntas. Este tema es súper excelente. De verdad que yo sigo enamorado y todos los días sigo aprendiendo de esta herramienta. Me parece supremamente genial. Espero que esta sesión y este entrenamiento haya sido de su agrado. Reitero nuevamente, si tienen alguna duda, pueden remitirse directamente a este sistema de ayuda, o si es algo muy puntual, claro que sí, se pueden contactar con nosotros y podemos realizar como tal esa validación y gestión. Bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y por estar activos. Me gusta que pregunten bastante porque se nota, leguas, que les inquietó el tema. Muchísimas gracias.
recordemos que, mira lo que dice, solo devuelve filas que coincidan de las tablas de la derecha y de la izquierda. Miren que ahí hay una conjunción, derecha y izquierda, y recordemos que solo devuelve de la derecha. Recordemos lo que les mencionaba, ahí está el limitante de hacer el cross-join. Solo puedo conectar 5 bases de datos. Importantísimo ese detalle. Sí, acuérdense lo que les mencioné, que si la base de datos original elimino alguna columna, el informe en Data Studio sí se me va a ver afectado. Recordemos los pasos puntualmente. Hay varios pasitos que es insertar, es el apartado de insertar, posterior a ello bajo hasta lo último, le doy insertar URL, selecciono el tamaño del cual quiero que se visualice dentro del informe y posterior a ello ahí sí pego como tal el URL.